Recién. Bueno, recién. Vamos a iniciar la parte de cardiología, que es un capítulo importante, ¿ya? Lo primero que quería hacerles acordar es la parte anatómica, ¿no? Nosotros no debemos de olvidarnos, ¿sí? Disculpe, creo que se ve la mitad de la presentación. Ya, ¿qué pasó? Ahí. Ahora lo veo usted, doctor. ¿Está mejor? Lo veo usted, no, Ya. no veo la presentación. ¿No se ve? No, no, doctor. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ahí. Sí, doctor, mucho mejor. Ya. Entonces les decía que no podemos dejar de hacerles acordar lo que es la parte anatómica. Entonces, este es el corazón con sus 4 cámaras, ya están viendo. Tenemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Miren, para que observen ustedes, ahí tienen la aurícula izquierda con su válvula mitral, la aurícula derecha con su válvula tricuspide, la arteria pulmonar con su válvula pulmonar y la aorta con su válvula aórtica. Esta es la distribución anatómica que tienen que ver en el corazón. Miren la aorta, como el arco de la aorta, ¿no? La vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares que vienen de los pulmones. Acá lo que quiero que vean desde ahora es cómo la válvula mitral está casi pegada a la válvula aórtica. Acá le debe llevar más que 1 centímetro nomás. Es bien corto, están pegados. Acá tienen el tabique interventricular y acá no se ve el tabique interauricular, ¿no? Y estos tienen el músculo, el miocardio, ¿no? Entonces quiero que vean ustedes y fijen en su mente y se acuerden, porque esto ya lo llevaron desde anatomía de secundaria, lo han tenido la parte anatómica en sus manos durante el periodo de anatomía humana, pero quiero que se acuerden esto porque nos va a servir en la fisiopatológica cuando veamos. Estamos frente a un órgano que está compuesto por células endoteliales, ¿no? Los endocardios y el sistema vascular, todo está compuesto por células endoteliales, ¿no? Aparte hay miocitos, hay fibroblastos, hay neuronas y músculo liso vascular. Esto no es más que un recuerdo, todo lo que es su parte de fisiopatología, ¿no? Los miocitos tienen una función motora y endocrina. Antes nos decían nomás que el corazón tenía una función motora, pero no es así. Tiene también una función endocrina, autocrina y paracrina. ¿Por qué? Porque va a tener secreción de algunas sustancias. Por ejemplo, hay almacenamiento y secreción del factor natriurético auricular. En siglas ustedes lo van a encontrar en los libros como FNA, ¿no? El factor natriurético que va a regular una parte de la diuresis del sistema humano. Y esto van a ver para qué es importante. Miren, desde el corazón ya se manda
una orden para que la persona regule o no su factor de diuresis. Hay componentes del sistema renina-angiotensina, como algunas catecolaminas, y el endotelio, que es el responsable de segregar el óxido nítrico y la endotelina. Esto está de moda hace unos 5 años, óxido nítrico y endotelina. Son dos vasodilatadores. Ustedes cuando salgan van a usar de repente alguna sustancia que tenga mucha endotelina. Ahorita se está usando el óxido nítrico ya como una sustancia que viene bioquímicamente industrializada y que nos sirve las ampollas para bajar presiones arteriales que no se pueden controlar simplemente con pastillas. Acuérdense, ustedes piden su ampollita de óxido nítrico y esto se pone a goteo. Y es la única sustancia que en hipertensiones graves va a dar resultado. Entonces, más o menos esa es la constitución del corazón. Yo quiero hacerles recordar, para que tengan ustedes más o menos una idea, esta es parte de la cultura que debemos tener, cómo el tamaño de un corazón y cómo es la función del corazón. Por ejemplo, en un ratón pesa el corazón 0,14 gramos. Y miren cuánto late su corazón, 650 latidos por minuto. La ballena, que es un tremendo animal, tiene un corazón de 631 kilos. Ustedes el día que viajen a una ciudad donde se mata ballenas van a ver cómo la gente que conoce se desquita o se quitan las partes de la carne. Ven ustedes que cargan carnes negras y no es otra cosa que parte del corazón de la ballena, les agrada mucho, ¿no? Tremendo corazón. Una ballena pues pesa 8 o 10 toneladas, ¿no? Entonces un corazón de estos, ¿para cuántas personas da? Y miren cuánto late, 15 latidos por minuto. Y ustedes saben ya el corazón de la persona, ¿qué tamaño es? Nuestro corazoncito va a ser de 7.15 onzas, o sea, 200 o 425 gramos, más o menos, de acuerdo al tamaño de la persona. Se dice que es un poco más grande que una mano cerrada, ¿no? ¿Y cuánto late? Sus latidos son de 50 a 80 latidos normalmente. De allí para arriba incluso se tolera hasta 90. De allí para arriba ya estamos hablando de taquicardias. El corazón al final de su vida, el corazón de ustedes, puede haber latido más o menos 3.500 millones de veces. Es uno de los órganos que nunca deja de funcionar, ni de día ni de noche. Es importantísimo que sepan esto, ¿no? Miren siempre se ha dicho que el corazón es la mejor bomba, porque cada día que el corazón late 100.000 veces en un día, bombea más o menos 2.000 galones de sangre. Esta es la bomba más perfecta que tenemos. Ustedes ponen a trabajar a una bomba de agua y no se va a comparar al corazón. No se va a comparar al corazón. Es una bomba perfecta. Pero ya saben que ahora ustedes que el corazón no es solo bomba, sino tiene sustancias de secreción, ¿no? Nosotros, después de haber hecho esta introducción, lo que tenemos que aprender, igual que todas las rotaciones que estamos haciendo en semiología, y eso es lo que nos lleva a este curso que debería ser netamente parte teórica y más práctico, siempre se ha sido así. Nos está tocando vivir un momento cruel, por decirlo menos, muy cruel. Ustedes no van a poder tocar pacientes de repente este ciclo. Ojalá que sí, aunque sea al final podamos hacer unas rotaciones rápidas, ojalá. Pero esta parte de semiología cardiológica deberíamos hacerlo práctica. No se puede por las circunstancias que conocen ustedes y que están viviendo. Entonces en las prácticas hay que hacer lo imposible para que se entienda. Por eso la teoría también es importante, ¿no?
Entonces el estudiante de Ricardo Palma tiene que saber hacer una historia cuidadosa. Cuando hablamos con el grupo le decimos que en todas las historias ustedes tienen que evaluar al paciente de pies a cabeza. Y el interrogatorio debe ser muy sutil. No se olviden, ustedes pueden ver cualquier tipo de paciente, pero cuando ven un paciente cardíaco es un paciente muy lábil, muy lábil. Es un paciente que se les entrega a ustedes. Entonces hay que hacerle un interrogatorio muy, muy meticuloso y con bastante cuidado, con bastante cuidado. El paciente cardiológico es uno de los pacientes que requiere mucha ayuda. Apenas los veo ustedes son su médico, son su salvación, ¿no? Entonces la historia debe ser tomada con estos pacientes de una forma artística, no sé que nuestros pacientes ya han visto con las historias anteriores que han hecho, expone su intimidad al médico e incluso al estudiante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprovechar de estas circunstancias, de cada uno de los signos y síntomas que nos dan, para nosotros al final componer nuestro síndrome y terminar con un diagnóstico. Es importantísimo entonces esta anamnesis dirigida. Y la anamnesis dirigida, decimos, se llama así, porque nosotros cuando estamos haciendo sistemas estamos dirigiendo la anamnesis a cada paciente, pero esto es con el fin nomás de que ustedes vayan orientándose. Porque decía, por ejemplo, al grupo de mis prácticas, que esto no sirve pues para todos los pacientes, ¿no? El paciente ustedes tienen que verlo de forma general. El paciente puede tener un problema cardíaco y puede tener un problema metabólico. El paciente puede tener un problema cardíaco y puede tener una enfermedad renal. Puede tener un problema cardíaco y puede tener un problema respiratorio a la vez. Puede tener un problema cardíaco y puede tener un problema neurológico. Entonces, las partes que hacemos son anamnesis dirigidas a estudiar los sistemas y que ustedes vayan haciendo formación por sistemas para que después no se equivoquen. Si yo veo un paciente y más o menos, de acuerdo a la ectoscopía, veo que es un paciente que tiene más problema cardiovascular o síntomas y signos, entonces ya me pongo yo a averiguar estos signos que no debe faltar. Así como les dieron a ustedes signos en el sistema respiratorio, igualito es la parte cardiológica. Entonces yo no puedo dejar de preguntarle al paciente si tiene disnea o no tiene disnea. Vamos a describir después qué es disnea. Pero ya saben que disnea es sed de aire, no hay que complicarse. El paciente tiene sed de aire y empieza a querer tomar más aire de lo que está netamente necesitando, porque el paciente está con poca oxigenación. Otro de los signos importantes que tenemos es el dolor torácico, el dolor de pecho. Y así le ponemos al paciente, dolor de pecho o dolor torácico. Acuérdense que cuando el paciente les dice, me duele el pecho, en forma punzante, ustedes cuando pongan punzante lo ponen entre comillas, eso ya les han dicho. Pero para mí es dolor de pecho tipo hincada. Ya después lo cambian. Pero si quieren pueden poner lo mismo que les dice el paciente, pero entre comillas, porque ese no es su tecnología de ustedes aplicada. Otro de los signos importantes que tienen que ver son las palpitaciones. Las palpitaciones. ¿Ya? Vamos a ver qué son palpitaciones después. Esto lo vamos a ir escribiendo. Mareos y síncope. Esto no puede faltar en muchos de nuestros pacientes de cardiología. Mareos y síncope, que no tienen nada que ver con el sistema nervioso, con una enfermedad del sistema nervioso. Es parte, sí, pero no tiene nada que ver con una patología nerviosa. Funcionalmente sí tiene que ver. Después tenemos el cuadro de tos y hemoptisis. Ya saben lo que es tos. Tos hay también en el sistema respiratorio, pero acá la tos es diferente.
es una tos no productiva a veces. Y la hemoptisis, esta hemoptisis, vamos a ver después, estas hemoptisis simulan mucho a las tuberculosis. Incluso producen más hemorragia que la tuberculosis. Vamos a ver la causa después, pero fijen estos conceptos. Después tienen la fatiga. No es lo mismo fatiga que cansancio, y eso lo vamos a ver después. Nosotros confundimos cansancio con fatiga, son dos términos diferentes. Nicturia, muchos han estado usando por ahí en algunas historias nicturia, y vamos a ver ahora qué es nicturia. Es diferente de nocturia. Nocturia es lo que presenta nuestro paciente renal, y nicturia es lo que presenta el paciente cardíaco. Ya vamos a ver ustedes por qué. Poliuria, bueno, poliuria sí es lo mismo, es la cantidad de veces que orina. Posición de cuclillas, que es una de las pocas enfermedades que el paciente se pone de cuclillas para mejorar su cuadro de disnea. Y la ronquera. Esta ronquera mucho simula a patologías y a un grupo de médicos que no están informados le puede el diagnóstico fallar. Yo he tenido pacientes que han ido a clínicas importantes. Yo tuve un paciente que fue a la clínica Javier Prado con ronquera y le dijeron que tenía un cáncer de laringe. Y no es así, van a ver a qué se debe la ronquera y lo estaban como cáncer de laringe, ¿no? Un edema. El edema ya saben que es causa de muchos pacientes, de muchas enfermedades, pero en este caso el edema tiene sus condiciones para ser un edema de tipo cardíaco, ¿no? Tiene sus condiciones. Otra de los signos y síntomas que no puede faltar en el paciente es la cianosis. La cianosis, que no es otra cosa que la coloración azulada que presenta en las partes más evidentes y más irrigadas. Labios, carícidos, orejas, pabellones auriculares, partes distales de los miembros superiores e inferiores, ¿no? Incluso puede haber pues cianosis de todo el cuerpo, no necesariamente de las partes que mencionamos. Esto van a ser los signos y síntomas cardiológicos en un análisis dirigida. Paciente que me parece que es cardíaco, yo no puedo evitar de preguntarle cada uno de estos signos y síntomas. Alguno de ellos va a coincidir con la patología o el síndrome de mi paciente. Vamos a tomar el primero. Disnea, ¿no? Ya les dije que disnea es una dificultad para respirar que causa sensación desagradable. Es la falta de aire, sed de aire, ¿no? La respiración se pone difícil. ¿Cuándo se presenta como signo o como síntoma la disnea? Puede ser aguda cuando el paciente, el niño, el joven, el adulto tiene un cuerpo extraño. No se olviden que cualquiera puede pasar un cuerpo extraño. Un niño pasa una bolita, una pepe chirmoya, un adulto igual, puede pasar un don, ¿no? Entonces, siempre que haya un cuerpo extraño, o puede pasar un pedazo de hueso, que se va por la parte de la laringe también. No se olviden que hay varias formas de poner cuerpos extraños en la laringe o en la tráquea, ¿no? Cuadros alérgicos. Uno de ellos, por ejemplo, el asma, o otro cuadro alérgico por una sustancia, también X puede haber, ¿no? Por un medicamento, por una comida. No se olviden que hay cuadros de disnea, ¿no? El asma. El asma es una enfermedad que produce un cuadro de disnea, pero una sed de aire terrible, al paciente lo despierta en cualquier momento, incluso lo hace caminar, no lo deja tranquilo. Las arritmias en cardiología, una arritmia nos va a disponer o predisponer a disnea. Los infartos agudos, infarto agudo de miocardio, también, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, una embolia pulmonar que me da en Lima o me da subiendo a Ticlio,
¿no? No se olviden que un trombo que sube de varices o un trombo que sube de una persona gordita con grasa, trombo de grasa, se incrusta en de las arterias del pulmón derecho e izquierdo y va a causarnos un tremendo tromboembolismo, ¿no? A veces estos son mortales, ¿no? O una falla aguda del ventrículo izquierdo, pues ventrículo izquierdo que ya están con falla, en cualquier momento nos provocan disnea. Este es cuando es agudo, pero cuando la disnea es crónica, esto se puede deber a cuadro de insuficiencia cardíaca por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya han visto los famosos EPOC, lo acaban de estudiar, ¿no? Hay fibrosis pulmonar y otras causas pulmonares que pueden producir una disnea de tipo crónico. Según su aparición, la disnea puede ser de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de mínimo esfuerzo y la disnea de reposo. En cardiología, esto lo vamos a ver al final, pero me voy a adelantar para decirles, se describe por un acuerdo de las sociedades de cardiología como NIA, ¿no? Es de la Asociación de Nueva York, de la Asociación de Cardiología de Nueva York, y le ponen las siglas NI, vamos a ver, N, Y, L, H y A, ¿no? Asociación de Nueva York. Entonces decimos NIA grado 1, de grandes esfuerzos. Todos ustedes tienen su NIA grado 1. Yo corro, subo escaleras al trote, voy a tener una disnea por el esfuerzo, pero estoy sano. Disnea de grado 2, NIA grado 2, que es a medianos esfuerzos. Yo me voy al mercado, no me pasa nada, pero si empiezo a cansarme yéndome al mercado, ya estoy mal de algo. Ya puedo tener un cuadro hipertensivo, puedo tener una insuficiencia cardíaca que me está empezando, entonces es una disnea grado 2 o NIA grado 2. En las historias van a ver ustedes, cuando estén en el hospital, y ustedes van a tener que emplearlo, NIA grado 1, NIA grado 2, NIA grado 3, NIA grado 4. Si yo me voy al baño y me canso, ya pues tengo una enfermedad un poquito avanzadita. Ya eso se llama NIA grado 3, que es de mínimo esfuerzo. Y hay la última disnea, que es la disnea de reposo. ¿Qué significa? Que a mí ustedes me dan la comida y yo me agito, me canso, empiezo a cansar, a tener disnea, agitarme. Me peino, tengo disnea. Entonces ya es de grado 4. Esto, por ejemplo, van a ver en pacientes en hospitales. Ustedes van a visitar a un amigo y lo ven, súbase a la silla, señora, voy a llevar al consultorio. Estos pacientes se le prohíben. La historia dice, prohibido desplazarse sin silla de ruedas. Porque este pacientito va al baño, tiene disnea de reposo y ya no regresa. Con un esfuerzo en su disposición o en bañarse, le puede dar un infarto y ahí queda. Por eso es que a estos pacientes se les dice que deben hacer reposo absoluto, no es por gusto. ¿Ya? Esta es una de las características que tenemos según la aparición de la disnea. Puede haber una disnea por activación anormal también de los centros respiratorios, ¿no? Según la etiopatogenia puede ser de origen respiratorio causado por una hipoxia, y esto es frecuente. Hipoxia, ustedes están en un ambiente cerrado, no tienen buena oxigenación, hay hipoxia. Ustedes están en un ambiente donde el ambiente se va a cerro de Pasco, demasiado CO2 por las fábricas de producción de minerales, hacen cuadros de hipoxia. Igual, suben ustedes a Huancayo, a Cerro de Pascua, a donde vayan, normalmente ahí el oxígeno es bajo. ¿Por qué causa? Porque la presión atmosférica se eleva, entonces el oxígeno está desplazado. Yo cuando voy a Huancayo, a Ayacucho, a Cusco y a Cajamarca, no voy a tomar aire puro, eso es puro cuento. Voy a tomar más CO2, por eso es que ustedes llegan al Cusco, llegan a
a Huancayo se cansa cuando caminan. Y es normal, por la hipoxia que existe, poco oxígeno. Por eso han visto a gente que llega a Cusco, tienen que poner oxígeno, pues no hay mucho oxígeno. Entonces, equivocadamente algunos decimos voy a tomar aire a Huancayo, Ayacucho, Cusco, ¿no? Esto, tienen que ustedes ya aprender esto. Puede ser la disnea de origen cardíaco, cuando hay disminución del gasto cardíaco, hipoxemia sistémica. Esto se da ya en enfermedades más de tipo cardíaco, pues, ¿no? Puede ser de origen humoral, aumento del CO2 y disminución del oxígeno en el medio interno. Esto es bastante frecuente. Yo siempre le pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando alguien fallece, al viudo, la viuda, a la persona que perdió un ser muy querido, lo rodean un montón de gente en un cuarto. No hay oxígeno, todos están tomando el oxígeno. Hay bastante CO2. La persona se pone a llorar, está respirando poquísimo, y lo poco que respira, más respira CO2. Entonces entra su sistema nervioso en hipoxemia y la persona se cae, se desmaya, ¿no? Este es de origen humoral. Y de origen metabólico, cuando hay necesidad de incrementar la oxigenación, la oxidación y el gasto energético, pues hay más ejercicio y poca oxidación. Entonces acá se da, estos son las personas que hacen demasiado esfuerzo de origen metabólico. Un levantador de pesas, por ejemplo, se puede caer cuando no tiene una buena capacidad de oxigenación, ¿no? Hay otros estímulos que se debe a los receptores de pared torácica, vías aéreas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el tallo respiratorio, que también nos puede provocar problemas. Por ejemplo, el exceso de frío, ¿no? El exceso de frío. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? Causas mecánicas. Hay obstrucción de vías aéreas, digamos al comienzo, patología restrictiva de los pulmones, que pueden ser agudas o crónicas, falta de estímulo a los músculos respiratorios, no se compensan. Esto lo hablamos a cada rato, por ejemplo, en el asma. Ustedes a un paciente con asma, ¿cómo lo tratan? Las pastillitas no hacen nada. Entonces acá, ¿cuál es la causa mecánica? Los músculos intercostales. Estos pacientes deben ir a natación o jugar básquetbol. Mejoran bastante hasta se les quita las pastillas. ¿Qué producen como síntomas? Estridor, por los sibilantes, hay retracción y el tiraje costal. Esto lo ven bastante frecuente en este tipo de pacientes. Hay cambios gaseosos. Se puede producir por cambios gaseosos también. Ahí hablamos hipoxia, hipercapnia en sangre, ¿no? Que estimulan los centros respiratorios vía los quimiorreceptores del tallo a nivel neurológico, van a estimular el centro respiratorio y aumentan la ventilación. Esto lo han visto ustedes mucho en lo que acaban de hacer en respiratorio, la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Entonces, esto ya ustedes conocen cómo se produce esto. Y la disnea respiratoria, cuando hay trastornos a nivel cerebral y de la membrana alveolo-capilar. Puede ser a nivel cerebral, cuando el centro medular, ustedes saben que es el que regula la frecuencia y la profundidad respiratoria, según necesidades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, esto se puede presentar cuando hay toxicidad con aspirina. Hay gente que toma demasiado aspirina porque nos hacen propaganda que la aspirina es bueno para todo. Esto se debe consumir en dosis muy bajas, la aspirina. Está recomendado, pueden tomar 500 hoy día cuando hay proceso febril o de dolor, pero después cuando es la toma crónica es de 100 para abajo, hasta 81 en los casos que se recomienda para la parte cardiológica. Pero cuando hay exceso de esto van a entrar en toxicidad y acidosis metabólica y va a producirles también disnea, porque está atacando a nivel cerebral.
O cuando hay anomalías de la misma bomba cardíaca, ¿no? Ustedes saben, cuando la bomba cardíaca o la bomba respiratoria tiene problemas, ¿no? Va a determinar la frecuencia respiratoria y la profundidad. Por ejemplo, esto se puede dar pues en un derrame, ¿no? Un derrame está impidiendo que los pulmones se movilicen bien y determina frecuencia y profundidad respiratoria. Esto porque está transmitiendo a través del sistema nervioso central, ¿no? Cómo debe funcionar eso, porque hay afectación de la bomba respiratoria. Y cuando hay anomalías alveolo-capilares, que acaban de hacerlo también, que van a afectar el intercambio gaseoso, por ejemplo, el tromboembolismo, las neumonías, la alveolitis, esto lo acabamos de hacer, ¿no? Es ya son trastornos alveolo-capilares, trastornos del parénquima. Entonces, así de sencillo es la presentación de la disnea respiratoria. Y la disnea cardíaca, que ya entra a funcionar el corazón, que puede ser de bajo gasto y de bajo y alto y gasto cardíaco alto. ¿Cuál es de bajo gasto? Cuando hay mala función sistólica. La sístole está alterada por problemas ya musculares, valvulares, etcétera, y funcionales. Va a haber aumento de la presión telediastólica, hay falla retrógrada, y al haber falla retrógrada va a haber disminución de la respiración y mayor reflejo de Hering-Breuer. Entonces se produce la disnea. ¿Y qué es el reflejo de Hering-Breuer? Cuando hay incremento de la toma de aire por los alveolos pulmonares y va a haber inhibición de la inspiración. La inspiración se inhibe. ¿Esto se da en qué casos? ¿Se acuerdan en qué casos se da? Hay una enfermedad respiratoria que produce mucho esto, ¿no? Pero acá se da en parte cardíaca porque hay fallas retrógradas, cuando hay problemas de válvula mitral sobre todo. Esto lo vamos a ver, es importantísimo, ¿no? Hay estenosis mitral, ¿no? Entonces hay una falla retrógrada ahí. Y cuando hay bajo y alto gasto, ¿no? Cuando el ácido láctico, ya saben ustedes dónde interviene el ácido láctico, van a estimular y la retención de CO2, esto lo acabamos de hacer, estimulan las zonas reflexógenas del sistema nervioso. El sistema nervioso inmediatamente es alertado, ¿no? ¿En qué caso se da esto? Cuando hay cardiomegalia, un corazón dilatado, cuando hay hepatomegalia, cuando hay ascitis, cuando hay hidrotórax. Todos los mecanismos que afecten la extensión, la expansión de los pulmones van a causar los gorditos. Los gorditos, ¿por qué? Comen demasiado y empujan el diafragma. Esto están causando una alteración en la expansión pulmonar. Entonces estos van a sufrir, si comen hoy día demasiado, van a sufrir de bajo gasto cardíaco. Es importante, a veces eso lo pasamos por alto, ¿no? Para semiología ya han visto que todo vale. Con gasto alto tenemos nosotros cuando hay poco oxígeno o mayor resistencia vascular periférica. ¿En qué casos tenemos esto? En la anemia, los anémicos, poco oxígeno y incrementa la resistencia vascular periférica, la tirotoxicosis. La tirotoxicosis se distingue porque la frecuencia cardíaca está incrementada acá, hay taquicardia, ¿no? Entonces va a haber gasto poco oxígeno, ¿no? Se altera la resistencia vascular, los vasos están duros. En las CHAN, ¿qué son los CHAN? Es la circulación entre arterias y venas, y CHANs hay. Ustedes mismos van a CHAN en los pacientes con insuficiencia renal crónica para hacer la hemodiálisis. Hay otros CHAN que se producen por accidentes. Vamos a encontrar varios CHAN, ¿no? Con gasto normal, falla
e incrementar el volumen en minuto y la incapacidad para extraer y usar el oxígeno, ¿no? Que da en el metabolismo anaeróbico y ahorita lo acaban de ver ustedes en la acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Y con gasto bajo, donde el flujo anterogrado está reducido porque la presión de llenado está incrementada, ¿no? O sea que hay una presión retrógrada de los vasos pulmonares. Esto se da en la insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia mitral severa, no deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo y empieza a haber hipertensión pulmonar, acuérdense, y la isquemia miocárdica también, cuando hay infarto. Cuando hay infarto el músculo deja de trabajar, acuérdense que automáticamente entra en frecuencia baja, no hay arritmias, todo eso va a producir una disnea cardiovascular. Entonces, hay varios tipos de disnea, aparte que esto ya lo estudiaron ahorita, ¿no? Esto lo acaban de estudiar, no se pueden olvidar. La disnea de decúbito, ¿no? Que es al acostarse por aumento al retorno venoso y se alivia con las almohadas. Yo me acuesto y tengo disnea. Tengo que levantarme, me pongo almohadas y cede mi disnea. ¿Ya? Es la disnea de decúbito o la disnea en decúbito. La ortopnea o clinomnea. Esto va a ocurrirme a mí cuando estoy en posición supina. Me siento, ¿no? Y si me da sentado, me paro. O lo inverso. Esto es la ortopnea es típica de la insuficiencia mitral y de la insuficiencia de ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo izquierdo ya está agotado por enfermedades crónicas, ¿no? Y la trepopnea, no es tropopnea, sino trepopnea, ¿no? Que se alivia cuando yo me acuesto en el lado afectado. Esto se da en derrames pleurales. Entonces yo me acuesto al lado contralateral y alivio mi insuficiencia ventricular izquierda o ventricular derecha. Entonces esta es la apnea, lo acabamos de hacer, los famosos derrames costales que les decían, ¿no? Es la famosa trepopnea. La disnea paroxística nocturna, acuérdense de esto no deben olvidarse. Yo les digo no deben olvidarse porque esta es una pregunta que se pone a los internos, termina y en los residentes no falla esta pregunta. Y cae más o menos el 50% porque se olvidaron de esta teoría. Ahí le ponen, ¿cómo se llama al paciente que después de 2 horas de acostarse se levanta en forma intempestiva? Nadie contesta. Se le ponen 3 o 4 alternativas diferentes. Es la disnea paroxística nocturna. Así es la característica. Tiene una característica que después de 2 horas que se acueste el paciente, lo obliga a levantarse, ¿no? Esto es cuando hay disfunción de ventrículo izquierdo, cuando hay edema pulmonar. Esta es una disnea que ustedes cuando lo van a auscultar, es pues ruidosa, hay sibilantes, hay humedad y crepitantes. Cuando hay humedad y crepitantes, ¿no? Entonces ya saben ustedes que esta es una disnea paroxística nocturna. Después tienen la platimnia, que es una disnea en posición erecta. Tienen la periódica o ciclopnea, que ya lo acaban de hacer, la disnea de Chey-Stock, ¿no? Que es una respiración periódica. Taquipnea progresiva más hipernea, apnea, ¿no? En 15 segundos se presenta todo. Es causada por insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, ¿no? Y por edema pulmonar. Esto lo acaban de hacer, respiración de Cheyne-Stokes, fases periódicas de incremento de respiración y apnea, ¿no? Disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios. También aparecen en afecciones de los centros respiratorios como insuficiencia circulatoria, o se administran sedantes, o cuando hay hipertensión intracraneal. Este es típico de la Cheyne-Stokes. Y la de Kussmaul también lo acabamos de hacer. Aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria con el fin de bajar la cantidad del CO2 en sangre, ¿no? Esto va a
aparecer en acidosis metabólica, estados comatosos y en ciertos cuadros de encefalopatías también. Otro de los signos que pueden obviar en la parte cardiológica es el dolor torácico. Incluso económicos en algunos hospitales, y no solo acá, sino hospitales en todo el mundo. Antes llegaba un paciente con un dolor torácico y se gastaba todo, pues porque el interno que estaba o el asistente que estaba empezaba a tomarle primero su plaquita de tórax, después no calma, su ampollita, después le ponían su electrocardiograma, se les hacía todos los exámenes. Entonces, cuando hay un seguro, ustedes saben, los seguros no les gusta gastar, y a ustedes les va a tocar vivir ya una etapa de seguros. Todas las clínicas de Lima han sido compradas por seguros. San Borja, la Italiana, todas las clínicas, si no son de propiedad del Seguro Pacífico, son propiedad del Seguro Lima. Entonces, ellos manejan los seguros al igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos los seguros manejan todas las clínicas y por último nos manejan y nos dan el precio a los médicos, todo. Y ese es el problema, que tenemos que luchar contra eso. En hospitales nacionales luchamos nosotros por el sueldo ahí, pero en clínicas a veces no decimos nada. Esto nos toca hacer las presiones necesarias a la Federación Médica, no al Colegio Médico, sino a la Federación Médica. Han visto ahora cómo se está reclamando recién. ¿Por qué le pagan al médico poco? Esperamos que haya una tormenta para decir que se le paga al médico poco y por qué está contratado por terceros. Trae un médico de afuera menos preparado, con 3 años de medicina, mientras ustedes tengan 7, y se le está pagando $2,000, cosa también muy desigual. Entonces les decía, después lo llamo, estoy ocupado. Les decía que hay sitios, hospitales donde hay unidades de dolor torácico. Entonces la unidad de dolor torácico, hay un médico a cargo de dolor torácico. Entra, le hace una pequeña historia, todo sobre lo que es dolor torácico, y ya no está gastando plata. Ya verá él si solo le toma un electro, si solo le toma una placa, etcétera, o si necesita de todo, ya lo deriva a la especialidad, ¿no? Porque un dolor torácico da molestias intensas, continuas y paroxísticas en todo el tórax. Entonces es importante ver esto, ¿no? Entonces, ¿por qué duele el tórax? Puede haber un dolor torácico que no es de tipo cardíaco. ¿Cuándo duele? Cuando hay mamas inflamadas. Es una dama y ustedes no le están viendo con dolor torácico, ustedes están pensando en problema cardíaco. No le descubren para hacer el examen, no le hicieron una buena historia clínica, no hay ectoscopía, no hay nada, y de frente ustedes empiezan a hacer uso de sus especialistas. Y no es así. Primero, por eso es importante hacer un buen examen clínico. Mamas inflamadas, tumores en el tórax anterior o posterior, paniculitis, mialgias. Este paciente es un cargador, una señora que no hace nada, un señor que no hace nada, se puso a cargar la escalera en su casa, a los 2 días está con dolor. Y ustedes no le preguntaron nada. Para eso es la historia clínica. Miren, todo lo que se nos puede escapar. Herpes zóster. Este es frecuente en gente de la tercera edad. Abuelitos, abuelitas, mucho tienen, me duele el pecho, hijito, no puedo dormir. Vamos a que te vea el cardiólogo. No son capaces de examinarlo y mirarle que tiene un herpes zóster. Y el herpes zóster se califica, ustedes creo que han hecho ya historia clínica, donde ven pequeñas lesiones siguiendo la parte nerviosa en el tórax, siguiendo los arcos costales. Son los famosos herpes zóster, que son muy, muy dolorosos. Puede haber fracturas costales. Tuvo un golpe ayer, anteayer o hace un mes, y recién empieza con fracturas costales, una fisura costal, una fractura costal, y lo dejamos pasar y pensamos que es un problema torácico, cardiovascular o pulmonar, y es simplemente una fractura costal.
Inflamación de los cartílagos, también van a dar dolores intensos. Problemas de pleura, pulmón o mediastino, por ejemplo, en las tranqueobronquitis, puede haber dolor de tórax. Cuerpos extraños también nos dan dolor, ¿no? Puede haber problemas abdominales, hernias del yape esofágico, que van a ocupar un 15% de los dolores torácicos. Y lo confundimos nosotros con un problema cardíaco o pulmonar. Aerofagia. Ahorita se pusieron a comer ustedes después del examen, empiezan a conversar, ¿cómo te fue en tu examen? Le dice el familia, están hablando, usted la hora de almuerzo tragando cantidad de aire. En un rato van a tener un dolor torácico tremendo. Todo esto cuenta. Las úlceras de la pequeña curvatura del estómago, las pancreatitis agudas, todo esto nos puede dar dolores que simulan ser dolores torácicos. Hasta el sistema nervioso puede simular, pero estos es un caso muy especial. Esto casi no lo vamos a ver casi, porque es un autor Fisher, un médico, que vio 2 casos de epilepsia, donde había una angina de pecho en una epilepsia y simulaba un dolor torácico anginoso, ¿no? Y no era otra cosa que una epilepsia. Entonces, estos son los dolores torácicos no cardíacos. Ahora también, así como hay no cardíacos, puede haber dolores torácicos psicógenos, ¿no? Que son los falsos dolores cardíacos. Acá dice dolor de origen femenino, pero esto ya cambió. Eso era antes. Esto no lo he cambiado desgraciadamente por uno se queda a veces en esto, porque estos pueden ser de origen femenino masculino. Antes las damas eran las que salían beneficiadas con esto, ¿no? Ahora ustedes van a ver en emergencias que van varones donde la esposa le pega, entonces tienen dolores falsos cardíacos. Ustedes también pueden tener un falso cardíaco, ¿no? No quisieron dar examen hoy día, o si no, no estudiaron para este examen y están con un dolor torácico que es un falso cardíaco. Hay otros de origen neurótico, cardíaco, ¿no? Hay dolores torácicos por estrés, ¿no? En la pubertad son frecuentes los dolores por estrés. En la época de catamenia de las señoritas hay dolores torácicos. En el embarazo también hay dolores torácicos. Y en la menopausia. Y en el hipertiroidismo sí es un dolor que no es tan psicógeno. En el hipertiroidismo el dolor que se produce es porque hay una dilatación del corazón y lo que duele es el pericardio. No se olviden que en el hipertiroidismo los organismos se vasodilatan y sobre todo el corazón sufre una vasodilatación, entre en taquicardia, todo. Es una cosa típica del hipertiroidismo. Hay dolor torácico también cardíaco no primitivo, en la presión alta, en la obesidad, en la diabetes y en la policitemia. ¿Qué es la policitemia? La policitemia es el incremento de glóbulos rojos en gente que vive en altura, Cerro de Pasco, Huancayo, Cusco, Puno, ¿no? Yo les decía de antes, no hay oxígeno, ¿y qué pasa? Se incrementa la cantidad de glóbulos rojos para tratar de ganar oxígeno. Se incrementan los glóbulos rojos. Entonces, estos pacientes con policitemia ya mejoran su capacidad de oxígeno, por eso es que muchos tienen la caja torácica también un poco más ancha, porque el corazón también se dilata más y bota más sangre. Este paciente, si lima, se asfixia, porque toma demasiado oxígeno, porque acá tenemos más cantidad de oxígeno, y acá se asfixia, sufre todo lo contrario que allá. Yo voy allá, me asfixio, y ellos viven acá, se asfixian, mucho oxígeno. ¿Qué pasa entonces en esto? ¿Cuál es el tratamiento? Le sacan media unidad de sangre hoy día, media unidad cada 2, 3 días, cada 4 días, y va a mejorar su estado, porque su hemoglobina de estos pacientes es 18, 20, a veces más. Entonces lo dejo con 16 un tiempo, después lo voy bajando progresivamente.
Pero este es el tratamiento en la policitemia. Nada del otro mundo, eso lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Una agujita en la vena y se les trae sangre. Hay otro tipo de dolor, el dolor torácico primitivo, cardíaco primitivo, ¿no? Uno de estos es por enfermedad no coronaria, como en el caso de cuando hay afecciones del pericardio, cuadros inflamatorios del pericardio, que puede ser con o sin derrame. Ustedes van a tener una clase de pericarditis, acá ya les hablarán de todo lo que es pericarditis. Cuando hay problemas de miocarditis, esfuerzos exagerados, inflamación del miocardio, lo que hay ahorita en los pacientes con este cuadro inflamatorio, por ejemplo, viral, tienen miocarditis los pacientes, hay dolor de corazón, ¿no? Va a haber incluso extrasístoles, no es por culpa de los medicamentos, algunos les estaban echando la culpa a algún medicamento ahí antiparasitario, no es así, es propio el dolor torácico por cuadro inflamatorio, ¿no? Cuando hay distensión brusca de las cavidades, ¿cuándo es esto? Yo soy una persona acostumbrada a cargar 10 kilos y me ponen a cargar 30, 40 kilos. Entonces hago demasiado esfuerzo y hay una distensión brusca de mis cavidades cardíacas. Para mejorar mi ejercicio físico me pide más oxígeno, más sangre, entonces empiezo a hacer una miocarditis, un dolor pericárdico, miocardio, ¿no? Y las que son propiamente una enfermedad coronaria, un dolor torácico por enfermedad coronaria, cuando se da en los casos de la insuficiencia coronaria aguda, cuando son los infartos, ¿no? En la insuficiencia coronaria crónica también. Un infarto pues les va a dar un dolor tremendo de pecho. Esto ya es indiscutible. Es indiscutible. Cuando hablemos de infartos vamos a hablar de esto. Pero acuérdense que produce dolor torácico tremendo, la sudoración, malestar general, lo tira a la silla, sentarse, se agarra el tórax, es decir, es terrible una enfermedad coronaria. Y puede deberse también por causas vasculares, trastornos en la aorta, ¿no? Los aneurismas de aorta, por ejemplo. ¿Qué es un aneurisma de aorta? Cuando rompe una de las capas de la aorta, la capa muscular, la aorta se vuelve como un globo y empieza a dolerle. Puede ser aorta torácica o aorta abdominal. Cuando hay problemas de hipertensión pulmonar, hay trastornos de la arteria pulmonar, también duele. Y cuando hay trastornos de las venas cavas, tanto superior como inferior, en la superior nos da mucho dolor torácico, ¿no? Así como hay dolor torácico, les decía que puede haber palpitaciones. ¿Y qué es una palpitación? Una palpitación no es otra cosa que la percepción de latidos en el tórax del cuello. Acuérdense que ustedes están sentaditos ahorita en la casa y no sienten sus palpitaciones. Pero si se van a correr, ya van a empezar a sentir su corazón como late, eso se llama palpitaciones. Y hay gente que tiene palpitaciones por esfuerzo o sin esfuerzo. Cuando es por esfuerzo, por ese ejercicio, ¿no? Es una palpitación por esfuerzo, pero puede haber por una insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber por infarto del miocardio, puede haber por un cuadro anginoso, ¿no? Entonces el tratamiento de estas disnias por esfuerzo, de estas palpitaciones, es el reposo, pues, ¿no? Aparte de insuficiencia cardíaca y infarto, ya se acompaña de medicamentos o en angina, ¿no? No solo el reposo lo cura una parte, pero en este caso del síndrome anginoso hay que darle tratamiento vasodilatador. Y en esto de insuficiencia cardíaca e infarto miocardio hay que tratar cada uno de las enfermedades. O puede darse palpitaciones por arritmias también. Estas sístoles, cuando estudiemos estas sístoles, vamos a ver lo que es estas sístoles, ¿no? Pueden provocar palpitaciones. Y dentro de estas arritmias tenemos la taquicardia sinusal. Yo tengo mi frecuencia cardíaca que puede ser de 50 a 100. Los libros dicen de 60, pero no se olviden que ahorita hay mucha gente que hace ejercicio y su frecuencia normal de las personas que hacen ejercicio
es baja, 50, así es que no se asusten, ahí no hay bloqueo, no hay nada, ¿no? Ni es una arritmia. Entonces, todos los latidos, menos de 150 latidos, son taquicardia sinusal. El reposo lo alivia y yo no me preocupo de nada, no le doy ningún estimulante, no le doy cafecito, no le doy nada que lo estimule, al contrario, solo que repose. Si le puedo dar un tranquilizante, mejor. Ahorita hay mucha taquicardia en los pacientes. No se olviden que hay gente que está encerrada, muy encerrada a veces, tienen muchos problemas de taquicardia. A mí me llaman consultándome a cada rato, toda mi frecuencia está más de 100. Tranquilícese, tómese su alprazolam y punto. Hay bastante de esto. Pero esa es una taquicardia sinusal que no nos debe preocupar. ¿Cuál nos preocupa? Una taquicardia paroxística. Una taquicardia paroxística auricular sí me preocupa, porque yo le tomo el pulso, acostúmbrese a tomar el pulso desde hoy día, ¿no? Hoy día pónganse la manita en la radial y se toman el pulso, pónganse la carótida y se toman el pulso, ¿no? Entonces ya pueden tomarse el pulso desde hoy día. Si yo encuentro un pulso más de 150, sí me parece ya que es una taquicardia paroxística auricular, ¿no? Más de 150. ¿A cuánto llegan? Puede llegar a 180, 200, 250 y 300. Imagínense, me estoy aproximando a la frecuencia cardíaca del ratón. ¿Y qué pasa acá si hay más de 150? Me falta el aire, pues. ¿Cómo está mi sistema sanguíneo? Alterado. ¿Cómo está mi gasto cardíaco? Bajo. Imagínense un corazón que late a 70, 80, que está en una cantidad de sangre. Imagínense un corazón que empieza a latir como una bolsa. Ya no bota sangre. A 200 ustedes creen que está botando sangre. No. Y hay falta de sangre en el cerebro. Yo con una taquicardia de 200, 250 me puedo caer en cualquier sitio. Tienen que llevarme en silla de ruedas o la persona se desespera. Toma un taxi, así esté solo en su casa y se va a cualquier sitio, a cualquier hospital, llévame a un hospital, me muero, ¿no? Entonces el tratamiento de estos pacientes, si es 180, si se le pone una ampollita de beta bloqueador, algo, pero si es mayor, el tratamiento ya es con desbloqueo eléctrico, ya se le pone su corriente eléctrica, pero para eso al paciente tiene que haber un anestesiólogo, se lo anestesia, porque no se olviden que los desfibriladores es una descarga eléctrica de 150, 200 o 250 joules, se llama así las descargas de energía eléctrica. Los famosos desfibriladores que les ponen el despecho, se hace una descarga eléctrica. Yo a ustedes les hago una descarga eléctrica ahorita de esto y los mato, porque mueren por la descarga y no mueren por la taquicardia. Acuérdense que cuando les van a dar una descarga, porque ahorita ya son internos y nadie les advierte a veces, tiene que estar el paciente anestesiado, tienen que tener el anestesista al costado. No se olviden de eso, es importante, porque a veces no les vuelven a decir, ¿ya? Y otra de las arritmias que lo vamos a mencionar después también, en la parte de arritmias, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular son completamente los ruidos cardíacos arrítmicos. Hoy día se van ustedes ahí, saquen su estetoscopio y pónganse a auscultarse solos o al hermanito, a la hermanita, al papá o a la mamá. Quiero auscultar cómo está tu corazón. La frecuencia es dum tap. Pero si ustedes ven dum, tap tap tap, dum dum dum, tap tap, dum, tap tap tap, dum dum, entonces es una completamente irregular. Esa es una fibrilación auricular. Ni vuelta que darle. Y eso ya ustedes lo pueden reconocer. Ojalá que tengan por ahí un familiar que haya fibrilación. Lo vamos a escuchar muy probablemente acá les voy a conseguir unos sonidos. Vamos a escuchar a los ruidos. Pero esto no se olvide. Es importantísimo que fijen ustedes, por favor. Esto ya es
cosas para que ustedes vayan aprendiendo términos. Bradicfimia debajo del rango, taquifimia por encima del rango. ¿Qué es bradicardia? Cuando por fiebre no sube el estimado, en fiebre tifoidea, en gripe común. No se olviden que cuando hay fiebre aumenta 10 latidos por grado de temperatura. En las historias vemos eso, a veces se equivocan. Ponen fiebre y su frecuencia está en 60. ¡Qué graciosos! Hay que revisar bien. Entonces, para eso es este recuerdo. 10 latidos sube por grado de fiebre, ¿ya? Entonces, ¿qué son palpitaciones? Es otro de los signos importantes que van a ver ustedes. Las palpitaciones, ¿no? La sensibilidad del latido se acompaña de mareos, dolor de pecho, disnea. ¿Por qué se presenta palpitaciones? Aparte de lo que hemos hablado, insuficiencia aórtica, extrasístoles, taquicardias, mayores de 180. ¿Qué es mareo y síncope? Es otro de los signos que estábamos viendo nosotros. Mareo y síncope, ¿no? Mareo y síncope. ¿Cómo se presentan? Se puede presentar como manifestaciones benignas que no son graves. ¿En qué tipo de enfermedades? En enfermedad vestibular, epilepsias y en accidentes cerebrovasculares. Pueden haber mareos y síncope. La persona pierde el conocimiento y se cae, ¿no? Esa es una de las características. Y cuando se trata del corazón, cuando vemos un mareo y un síncope, cuando hay arritmias. Paro cardíaco, la persona pierde el conocimiento. Cuando hay un estrés intenso por bajo gasto. ¿Qué significa bajo gasto? Cuando no llega sangre al cerebro, no llega sangre a los riñones, bajo gasto, poquísima sangre. ¿Cuándo se produce esto? En estenosis aórticas severas, por ejemplo. En estenosis aórticas severas no sube sangre, pues se queda la sangre en el ventrículo derecho. En la tetralogía de Fallot, que es una enfermedad congénita cardíaca, la sangre está ahí mezclada, tanto la sangre arterial como la venosa, entonces hay poquísimo oxígeno, entonces llega sangre con baja cantidad de oxígeno al cerebro. En el síncope del seno carotidio, cuando yo presiono la carótida demasiado, entonces se llama el síncope por el seno carotidio. Esos que les gusta apretarse mucho la corbata, van a una fiesta con una corbata muy apretada y se terminan cayéndose cuando se ponen a bailar, hacen ejercicio. Tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿no? En estenosis pulmonares graves también se presenta. La arteria pulmonar está muy estrecha, el paciente pues no tiene buena oxigenación, se cae. En hipertensión pulmonar primaria, esta hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad que tienen una altísima de la arteria pulmonar en forma congénita. Esto no es una enfermedad que se adquiere. Cuando les habla de hipertensión pulmonar primaria, este es de tipo congénito. Esto hay familias. Si ustedes encuentran una señora de 30 años ahí con hipertensión pulmonar, hay que investigar a toda la familia, porque seguro los 2 hermanos que tienen casa también tienen esto. Y el periodo de vida es bajo. Fallecen antes de los 40 años. Imagínense, esta es una de las cosas que casi no le damos importancia, pero tengan presente esto. Y los pacientes con bloqueo de tercer grado. ¿Qué significa pacientes con bloqueo de tercer grado? Son los pacientes, puede ser pacientes que tienen por patologías valvulares o los pacientes de edad. Yo tengo un abuelito, una abuelita, ¿no? Y alumno de Ricardo Palma, médico, va a ser médico, lo manda al abuelito, anda, compra pan porque se me hace tarde la hora. Y nunca lo vio a su abuelito su frecuencia cardíaca. Un abuelito que le gustó de joven comer mucha grasa, buena vida, está con zonas de calcificación en el nodo auriculoventricular. Lo veo todos los días feliz, sentadito, no le hago, anda, compra pan, va a comprar pan y se desmaya en la calle. ¿Qué pasó? Su edad no es la edad. Este señor debe estar teniendo ya varios días con frecuencias cardíacas de 40 a 45,
porque tiene bloqueo del nodo aurículo ventricular o de los haces de His. Entonces no hay un buen pase de la activación aurículo ventricular. Entonces esto se llama bloqueo AV de tercer grado. Estos pacientes necesitan marcapaso. Necesitan marcapaso. ¿Ya? Acuérdense. Y esto lo vamos a ver en nuestros pacientes de tercera edad en la casa. Muchos de ellos, ustedes, ¿cuántos ustedes de los 100 que estamos acá deben tener en la casa un paciente con marcapaso? Algunos de ustedes tienen, cuenten la experiencia al resto para que sepamos, ¿no? Y otro de los signos y síntomas tenemos la tos y la hemoptisis. Tos y hemoptisis. Esto se presenta en la estenosis mitral. Esto ya vamos a ver cuando hablemos de estenosis mitral para que aprendan y vean ustedes toda la fisiopatología, por qué la hemoptisis, no me quiero adelantar. Y en el edema pulmonar agudo por ruptura de alveolos. Hay tos y hemoptisis. En la enfermedad pulmonar aguda, en la embolia pulmonar aguda, también se va a presentar tos y hemoptisis cuando hay un trombo en una de las arterias pulmonares. Cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, vamos a ver tos. Pero antes decíamos, ¿por qué se presenta la disfagia? Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, y vamos a ver por qué. En tumores mediastinales también vamos a ver tos, ¿no? ¿Qué es fatiga? Antes sabíamos a nosotros de fatiga. ¿Qué es fatiga? Les decía que no es lo mismo que cansancio. Por eso es que acá dice que es un síntoma difícil de evaluar, ¿no? ¿Qué indica la fatiga? Indica gasto cardíaco bajo, astenia neurocirculatoria. Esto se produce en el síndrome de la costa. ¿A qué acompaña fatiga? A las cardiopatías crónicas valvulares. Desde ahora no se acostumbren a poner en sus historias así simple y llanamente fatiga, porque ya saben lo que significa fatiga. Fatiga, ya saben lo que significa. No es lo mismo que cansancio. ¿Ya? Fijen bien conceptos. Acá está la palabra que emplean ustedes, muchos alegremente han estado empleando en sus historias clínicas. Yo, a propósito, no corregí a un grupo porque quería hoy día fijarles conceptos. Nicturia es el síntoma temprano de incremento de la presión en aurícula izquierda. Esto se presenta en insuficiencia ventricular izquierda. Es un signo temprano que nos da para darnos que hay insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Y esto dónde se encuentra? ¿En qué enfermedad? En la estenosis mitral. ¿Cuáles son los mecanismos? No se conocen todavía los mecanismos fisiopatológicos. Pero sin embargo, la nicturia es un síntoma cardíaco, ya ven. Ya ven, es un síntoma cardíaco. Y desde la primera lámina les mencioné, porque acá viene a intervenir uno de ellos, que es el factor natriurético. Acuérdense, entonces, nicturia es cardíaco, nocturia es renal. Miren ustedes en emplear términos nomás. Otra de los signos que les dije es la posición de cuclillas. La posición de cuclillas es exclusividad de los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, la tetralogía de Fallot, donde hay transposición de aorta y CIB, hay una serie de trastornos, ¿no? Esto lo hacen con el fin de aliviar la disnea, ¿no? Entonces, acuérdense, posición de cuclillas. Y acá vamos a hablar de la ronquera. Antes no hablamos de la ronquera a propósito, porque acá está la descripción. Cuando un paciente viene con ronquera, no es que está mal de la faringe, ni cantó mucho, ni tomó mucho pisco. Esto se presenta en cardíacos con crecimiento de la aurícula izquierda. Hay crecimiento de la aurícula izquierda y va a presionar al nervio laríngeo recurrente izquierdo porque crece tanto la aurícula que presiona hasta arriba. O se va a presentar en aneurismas de aorta.
un aneurisma del callado aórtico, va tanto que le presiona arriba el nervio laríngeo izquierdo, y estos pacientes están con ronquera permanente. Yo les decía que tuve un paciente que fue llevado a la clínica Javier Prado, les doy hasta con nombre, y lo estaban tratando, le dijeron que era un cáncer. No, yo lo vi una sola vez. No, tu médico le tomé unas placas, pero ya no regresaron, porque le dije es un problema cardíaco. Entonces parece que tenía un familiar que era una enfermera, creo, y parece que le dijo el doctor se equivocado o ha tomado su trago de vino. Está con ronquera, ¿qué tiene que ver el corazón? Miren, les puede pasar esto a ustedes. Entonces me miró, está con... Le dije, vamos a hacerle esto, regresen, porque yo voy a hacer los trámites para ver si se opera. Entonces salió asustada, pues. Venimos por ronquera y el doctor dice que se opere, este está loco, ¿no? Que es lo normal, pues, ¿no? Ustedes también vienen con una ronquera y yo les digo que hay que operarlo si un señor de 80 años, este doctor está mal, o ha tomado sus tragos o no conoce, pues. Pero no sabían que este paciente tenía una aneurisma de aorta. Yo en la placa que lo veía ya lo había visto. Se van a la clínica y lo trataron 2 meses por cáncer de faringe. Lo había mirado, cáncer laríngeo, le dije. Después de los 2 meses me lo regresaron, anémico, todo, le tuve que poner sangre. Yo consulté mientras tanto, y este paciente por su edad ya no se podía operar, porque le abríamos el pecho para ponerle y se quedaba en la mesa. Ya estaba en muy condiciones. Pero miren lo que puede producir un síntoma, una ronquera, y puede trastornar y les puede pasar como a mí. Este doctor no conoce nada, ¿no? Entonces, estos signos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Después otro de los signos importantes que tenemos es el edema también, que eso no puede faltar en un paciente cardíaco. El edema no les puede faltar en un paciente cardíaco, ¿no? Esto hay nombres que le dan o edema o hinchazón también. Siempre se le llamó como hinchazón, pero ahora nosotros le llamamos técnicamente edema, que es la acumulación anormal de líquido en el intestino, ¿no? Anormal. Hay tumefacción localizada, puede ser en piernas, no en una pierna, en piernas, porque cuando es en una hay que tener mucho cuidado, o puede ser generada. Ustedes le ven hasta edema de párpados. No se olviden que cuando se trata de una anasarca, es edema generalizado. Yo cuando hablo de anasarca, estoy hablando de un edema desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Así es que no vaya a ser que ustedes equivocadamente vean un derrame pulmonar y dicen, ¿y de qué es el derrame? Y le ven que tiene edema por todo lado, ¿no? Puede haber pericarditis en una anasarca. Puede haber problemas de trastornos del sistema nervioso, porque hay agua arriba también. No ve bien porque tiene agua a nivel del globo ocular. Entonces la anasarca es generalizada, es un edema generalizado. Entonces una tumefacción que es localizada va a dejarles fovea la palpación. Y esta fovea se lleva el dedito contra la pierna, contra la tibia, pero con fuerza. Y esto lo pueden calificar con cruces. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Ponen el dedo y se les pierde. Pero no pues con pocas ganas, hay que presionar bien contra ¿no? Este edema puede ser también muy bien visto cuando vayan cerca. Gran hinchazón o edema de los testículos, gran edema de pared abdominal, ¿no? En brazos. Entonces, es importante saber distinguir un buen edema. Cuando se trata de edemas cardíacos, este edema es blando y con la cronicidad ya se vuelve duro por los tejidos se infiltran, se organizan. Pero al comienzo el edema cardíaco, su característica es porque es blando, ¿no? En la mañana hay edema, en la tarde con las actividades del paciente desaparece, ¿no? Y cuando hay insuficiencia cardíaca, ya pues hay edema todos los días. Es un desarrollo tardío del edema, ¿no? No se olvide que el edema es signo más o menos de insuficiencia cardíaca derecha ya. Cuando ustedes ven un edema en un paciente, ya están frente a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Por lo menos
esto se va a hacer evidente ya después del 10% del líquido que está en el tejido conjuntivo. Ya se hace evidente. Antes puede haber edema leve, no lo ve, no lo palpa, ¿no? Es una tumefacción localizada, ¿no? Cuando es de origen venoso, no se debe a problema cardíaco, se debe solo a una flebitis o problemas varices en una pierna, por ejemplo, el cuello, ¿no? Causa un edema de tipo frío, azulado, por la falta de circulación o por una obstrucción mecánica medias ajustada, cinturón ajustado, etcétera. Hay que ver esto también, que es importantísimo, ¿no? Y cuando es varices es frío, pues, ¿no? Con su edema frío. Y cuando es tromboflebitis de pierna o brazo, pueden haber una tromboflebitis, es de tipo inflamatorio. Acá no va a faltar el calor, el dolor, el rubor en la pierna o en la zona afectada, ¿no? Y esto es signo de trombosis, ¿no? No cambia con la elevación, es un edema persistente, ¿no? Entonces, acá hay que dar tratamiento antiinflamatorio, si es porque ya inflamó, tratamiento antibiótico y tratamiento, ¿qué? Antibiótico y antiinflamatorio, los dos juntos, y hay que ver la causa, ¿no? Pero por lo general es por estafilococos. Y cuando es de color blanco brilloso le llamamos la flegmasia alba dolens. Acuérdense, van a ver un edema blanco brilloso que es más de tipo ganglionar, ¿no? Cuando es localizado, el subcutáneo, la fovea, les decía, se marca por una, dos o tres cruces, hasta 4 cruces. Y cuando es cardíaco, ya, cuando es generalizado, cardíaco, renal, hepático o carencial, ¿no? Esta es la característica del, del, del edema. Y terminamos con esto, que ya me adelanté en decirles, la clasificación funcional y terapéutica de las cardiopatías según en Nueva York, la asociación NIA. La Asociación del Corazón de Nueva York lo califica así, NIA. Clase 1, no limitación. Clase 2, leve limitación. Clase 3, limitación. Y clase 4, incapacidad. Con esto terminamos hoy día la clase. Ha sido un poquito extensa, pero era importante hacerle las explicaciones. Mañana continuamos con 2 clases más. Bueno, me despido de ustedes. Lean. Ha sido un placer verlos hoy día. ¿Ya? Nos estaremos viendo mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya.